Estamos en línea ahora en este momento. Estamos con Claudio. Con Carlos Beizum. Carlitos, ¿cómo andás? Lucas Scherer acá desde La Verdad Concreta, programa de la Alameda. ¿Cómo te va, Carlos Beizum? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien por aquí? Bueno, sabes que estamos haciendo la introducción. Brevemente, Ariel Kisber García pasó por este programa, por el primero. Nos contó cómo salió del taller esclavo de Pompeya, donde hacían uniforme la bonaerense. Pero vos nos tenés que contar el capítulo que vino después, el de la asistencia a la víctima, justamente de trata para estos talleres esclavos, ¿no? Contanos un poco el caso de Ariel y qué resultado jurídico está teniendo. Bueno, el caso de Ariel es un caso más dentro de todas las situaciones que van viviendo las víctimas de trata dentro del gobierno de la ciudad. ¿Por qué digo dentro del gobierno de la ciudad? Porque en realidad lo que uno puede ver es una lógica que tiene el gobierno de la ciudad con relación a las víctimas de trata. La lógica que tiene el gobierno de la ciudad es una lógica que habla de indigentes. O sea, el tratamiento que se da a las personas que son víctimas de trata de personas, de este delito tan cruel, es el de una persona que está en la indigencia. Esto le pasó a Ariel, o sea, le ofrecieron que un subsidio para alguien que está en la calle, ¿no? Para la víctima de trata. Claro, claro. De hecho, lo que va haciendo el área de asistencia a víctima es mandar a la persona que está en situación de ser víctima de trata de personas a las distintas reparticiones públicas que tienen para atender las situaciones de indigentes. Claro. De allí aparece, desde esta lógica y esta racionalidad que le pone el gobierno, aparecen todos los inconvenientes por los cuales van pasando las víctimas de trata. Entonces vos tenés de alguna manera que son doblemente victimizadas. Primero por el delito que sufren y después por el tipo de asistencia que tienen que soportar. Sí. Porque aparte hasta en el destrato permanente que se les da, porque no está esta mirada puesta. O esto, sea, Carlos, mirada... ¿qué área de gobierno es la que tiene de gobierno de Macri que tiene este maltrato? Bueno, esto es el área de derechos humanos, específicamente el área de asistencia a la víctima. Ellos lo que hacen... ¿Quién conduce este área? ¿Lo recordás? Yo el nombre en este momento no lo tengo, pero básicamente, supuestamente es personal que está preparado y capacitado para la asistencia de víctimas. Esto es lo llamativo también, por el destrato permanente. Entonces lo que vamos encontrando es una lógica aplicada en el tiempo, que viene desde el 2008, que es el momento en donde la ley 2781 se pone en vigencia, en donde permanentemente a la víctima de trata se la deriva a algún despacho oficial que tiene que ver con asistencia a un indigente. ¿Por qué digo esto como, de alguna manera, un preanuncio de todo lo que fue pasando con Kisber? Kisber lo que va es un denunciante, para aquellos que no lo tienen presente, de una situación de trata de personas en un taller de la capital federal. Lo que hace Kisber con mucha valentía es escapar del taller y realizar la denuncia pertinente. A partir de esto, lo que va encontrando como respuesta de los organismos estatales es un total desamparo. Entonces, a partir de esta denuncia del taller de Daraca al 2100, Kisber se ve en una situación que uno tendría que decir de contención. No, todo lo contrario. Kisber lo que empieza a sufrir es el maltrato de la administración pública. Claro. Entonces vemos una persona trasladada desde Bolivia a Buenos Aires, que pasa un sinnúmero de situaciones por ser víctima de trata, sale de esa situación y entra en otra caja que es totalmente oscura y que no sabe por dónde salir porque se transforma en un laberinto. A partir de eso tratamos de accionar con un amparo. Bueno, es muy interesante la cantidad de energía que pone el gobierno de la ciudad para contestar el amparo y no para solucionar el problema de Kisber, ¿no? Contarnos, Carlos, para los oyentes que no conocen lo jurídico, sencillamente un amparo, ¿qué sería? El amparo es una medida judicial que lleva dentro del amparo lo que se llama una medida cautelar que busca resolver prontamente una situación de una persona que está, como en este caso, en una situación de víctima. Sí. Ariel está sin casa, estaba sin trabajo, no vive en el lugar de donde viene, o sea, está totalmente desamparado, ¿no? Sin familia. Ese es el problema. Hay que decir que, bueno, la cooperativa
20 de diciembre, que es la cooperativa de la Alameda, le dio trabajo y tiene alguna inserción laboral, pero esto no hace a la solución total de toda su problemática, que es mucha más amplia, y aparece como fundamento de toda esta situación el problema de la vivienda. El reclamo más importante que se le hace al gobierno es que tendría que ver de qué manera soluciona esta cuestión. Bueno, el gobierno, volviendo a aquello que decíamos, ¿qué es lo que hace? Lo manda a un área de gobierno que le va a dar un subsidio por 1.800 pesos para alquilar algún inmueble. Imposible, alquilar por 1.800 pesos la ciudad de Buenos Aires no existe. Bueno, ahí aparece el problema que tiene Kirchner, y ellos dicen que más que esto no tienen, y bueno, y entonces aparece toda una secuencia de situaciones que terminan en este amparo. Ahora, el gobierno de la ciudad no solo que se niega a cumplir con la medida cautelar dispuesta por el juzgado, sino que además apela a todas las medidas. Y a eso es lo que voy, la energía puesta en esto por parte del gobierno, que en lugar de solucionar el problema de una víctima de trata, trata de preservar sus derechos como gobierno de la ciudad. O sea, hubo un juez en primera instancia que dijo Ariel tiene que tener una vivienda que no es la del subsidio de 1.800 pesos para alguien que está en la calle, y el gobierno dice que no, recurra a la segunda instancia. Claro, y el gobierno niega porque dice que otra cosa no puede hacer, y entonces cuando uno habla de reparación integral y habla de estas cuestiones, pregunta cuál es la reparación integral, porque hay un incumplimiento muy claro de la ley que establece esa reparación. En el artículo 2 de esta ley que mencionaba, se establece precisamente esto. Pero digo, vuelvo a esto porque hay que tener presente dos cuestiones. Pedir un informe al gobierno de la ciudad para saber cuál es la situación de las víctimas y cuántas víctimas asistieron, por ejemplo, en el curso del año. Hasta mayo del presente año, en el curso del año, habían asistido solo a 2 víctimas. Una ridiculez. Ridiculez total. Digo, 2 víctimas. Teniendo 3.000 talleres. Teniendo 3.000 talleres textiles clandestinos, teniendo 1.257 prostíbulos. No solo tienen muy poca cantidad, que es 2, sino que además los 2 los maltratan, como decís vos. Bueno, a esto es a lo que voy. O sea, ¿cuánto recurso puesto para generar un área de gobierno competente para solucionar problemas y no para solucionar el problema de la víctima? Digo, ahí se cobran sueldos, hay que mantener toda esa estructura. La pregunta es ¿para qué? Porque digo, si yo no doy una solución integral y lo que hago es derivar a otra área de gobierno, ¿para qué está esa área de gobierno? ¿Y ahora qué va a pasar, Carlos, con el caso de Ariel respecto de este amparo o la medida cautelar que se inició desde la Alameda en resguardo de esta víctima de trata? Bueno, ya se pidieron sobre la medida cautelar y dice que tiene que dar una asistencia, sobre todo habitacional, el gobierno de la ciudad, a la problemática que tiene Kirchner. Ellos apelaron, pero más allá de eso, la sentencia con relación a la cautelar está, van a tener que cumplirla. Vamos a pedir sanciones para el gobierno que se llaman astreites por el incumplimiento, más allá de lo que hayan hecho con la apelación. Pero vuelvo a esto, fíjense a qué situación tiene que recurrir una víctima de trata para poder tener asistencia. Sí. No, si no estaría el apoyo de la Alameda, el legislador Gustavo Vera de Bien Común, sería muy difícil, porque qué víctima va a recurrir a los tribunales, como vos bien decís, el laberinto del Estado que vuelve a estuvo esclavo en el taller, ahora se pierde en este laberinto de la burocracia estatal. Y quería preguntarte, Carlos, sé que estuviste en Mar del Plata, también en representación de la Alameda, porque una novedad muy importante, incautación de campos. Hicimos alguna referencia en algunos programas atrás, Gustavo mencionó la incautación de campos. Contanos un poquito qué se trata de esta incautación, cómo empezó la causa, en qué situación está y qué viste en el campo cuando lo visitaste el sábado pasado. Bueno, esta es una causa que empezó por una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Para que tengamos presente cómo viene esta historia. Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, o sea, gente que fue traficada de Río Negro a Mar del Plata. Sí, una chica embarazada menor de edad aparece en un dispensario de la zona de Batán de Mar del Plata porque estaba descompuesta. La empiezan a atender, le hacen algunas preguntas, constatan que es menor. Inmediatamente un policía que estaba en el dispensario comienza a hacer una búsqueda de ella porque le llamó la atención la situación. Digo, estaba sola prácticamente,
no había familiares cercanos, menor de edad, embarazada y en una quinta. Bueno, cuando empieza a buscar encuentra que había una averiguación de paradero de Río Negro, se contactan con la familia y bueno, se empieza a ver toda la situación de este tráfico para llevarla a Batán, y por eso que la denuncia comienza con una denuncia efectuada por Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Claro, porque estaban buscando esta menor desaparecida. Claro. Esto es para darnos un marco de situación en el cual se desenvuelve este emprendimiento. De allí llega el allanamiento. En el allanamiento encuentran 85 personas dentro del emprendimiento. Pensemos que son 44 hectáreas, pero dedicado a producir tomate y morrón, lo cual es una cantidad de hectáreas impresionante realmente, muy llamativo, o sea, una producción en escala. Bueno, y lo que se encuentra es situación de migrantes sin documentos, reducción a la servidumbre, bueno, una serie de delitos, por lo menos encontramos 3 delitos: trata de personas, reducción a la servidumbre y después que infringen la ley de migraciones, con lo cual se va dando todo un contexto en donde da cuenta de esta situación por la cual pasan los trabajadores. ¿Es solo trata interna o también hay trata que viene de países limítrofes o de otros países? No, vienen desde Bolivia, la mayoría son trabajadores bolivianos, hay algunos que son de aquí de la Argentina, o vienen del norte, o en este caso se dio del sur. Lo que pasa es que se va haciendo por contactos y ellos aumentan mucho la dotación de personal en la época en que van haciendo la cosecha del tomate y del morrón. O sea, se duplica el plantel de trabajadores en la época de cosecha, con lo cual tienen muchos trabajadores golondrinas. Que viven en condiciones paupérrimas. ¿Vos viste las casas? ¿Conociste por dentro las casas? Conocimos algunas de las casas en donde hay mucha chapa, mucho nylon, madera, algunas están hechas con material, están tratando de mejorar ahora la condición a partir de en su momento se hizo un allanamiento y se dio cuenta de toda esta situación, con lo cual se le complicó mucho al dueño del emprendimiento su posición frente a la justicia y empezaron a hacer mejoras. Pero la lógica de este lugar es un lugar en donde el hacinamiento y el maltrato para los trabajadores era el signo que marcaba la relación laboral. ¿Los dueños quiénes son, Carlos? ¿Y para qué, a quién proveían de estos tomates y estos morrones ahí en la ciudad de Batán? ¿Era solo para Mar del Plata o llegaba para el resto del país? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son los dueños, no? Bueno, los dueños son de apellido Constantino. Martín Constantino es uno de los dueños, conjuntamente con su hermana. Son los 2 socios de la sociedad, que es Huertas del Sudeste, que tiene el emprendimiento. Pero el dueño de la tierra es el padre, que es Francisco Constantino, que acaba de ser también procesado. Porque, bueno, realmente encuentran el nexo, y este es un emprendimiento, para que tengamos familias que hace más de 20 años que viven en el lugar. Y bajo estas condiciones que te comentaba. Lo que encontramos aquí es, la Alameda está como querellante en la justicia y en este caso en particular, y hay una innovación por parte del juez con la intervención que hace. Interviene la sociedad y el campo, primero nombra interventor al Renatea. El Renatea es el organismo encargado de fiscalizar todo lo que tiene que ver con el trabajo agrario, y ahora lo que hace es sumar a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT como vedora de toda la situación. De hecho fue aceptado esto y hay una ingeniera agrónoma y un contador que fueron ofrecidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT a los efectos de poder hacer una auditoría sobre todo lo que está pasando allí en una medida totalmente innovadora por parte del juzgado. Vos decís por qué innovadora, Claudio, ¿no hay antecedentes jurídicos respecto a una incautación de un campo donde esté la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que hace una central de trabajadores? No, el tema es el siguiente, todavía no se llevó un proceso de incautación, estamos en un proceso de intervención. Pero también es novedoso esto, porque el juez aceptó de alguna manera la presentación que se hizo por parte de la Alameda,
diciendo que en una problemática tan vital sobre los trabajadores era importante que la CGT, a través de derechos humanos, pueda tener una participación directa en un caso como esto, y se citaron muchas resoluciones de la OIT en este sentido. Muy bien. Porque la idea es cómo erradicar el trabajo esclavo, cómo acompañar estos procesos de transformación dentro de estos campos, y creo que el rol de la CGT, conjuntamente con la Alameda y con todo lo que se vaya sumando alrededor del emprendimiento, es fundamental para producir un cambio en la modalidad de trabajo, porque la verdad que estamos hablando de trabajo esclavo. No quiero prolongarme mucho en los dichos, porque bueno, sé que el programa tiene otros temas para tocar, pero la realidad es que nos encontramos en el siglo XXI con una esclavitud propia del siglo XIX. Okay. Muchísimas gracias, Carlos Beyzún. Estuvo por aquí, por La Verdad Concreta, el abogado penalista de la Alameda, nos refirió al amparo judicial por una víctima de trata en un taller esclavo en la ciudad de Buenos Aires, que el propio gobierno de la ciudad, del PRO, niega a darle la asistencia que marca la ley, y la Alameda tuvo que hacer un amparo judicial respecto de esta víctima.